Bien, para concluir con esta serie de ejercicios nos piden en el último problema, el número 10, elaborar un programa en C empleando programación modular que simule un banco de datos para el manejo de 100 valores enteros. El programa debe de incorporar un menú mediante el cual se puede almacenar, eliminar o mostrar los datos. Bien, este último ejercicio no es más que una simulación de un banco de datos donde habría que considerar el almacenamiento de la información, eliminar algún determinado dato y bueno, una consulta de los datos que se han almacenado en este banco. Bien, vamos a pasar al compilador para el desarrollo de este último ejemplo y con ello finalizar esta serie de problemas propuestos para el uso de los arreglos unidimensionales. Pasemos al compilador. Continuando con el código fuente ya en nuestro compilador, vamos a comenzar con la escritura de este último programa y bueno, en este caso me parece que no vamos a necesitar más que la función imprimir y adaptarla a las condiciones que se nos está solicitando. Así que bueno, una de las principales consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando se entrega un programa para el almacenamiento de datos es que bueno, pues debe estar vacía. Así que bueno, debemos de considerar que nuestro banco de datos inicialmente se encuentra vacía. Para ello, bueno, vamos a crear una función que nos permita vaciar nuestro banco de datos y particularmente esta función lo que va a hacer es asignar a nuestro arreglo un número de referencia que haga que haga una referencia de que se encuentra disponible en nuestra localidad de memoria. Para ello, bueno, muchos consideran que el 0 es un representativo de vacío, pero si ustedes lo ven desde otro punto de vista, finalmente el 0 también es un valor numérico que se puede almacenar en nuestra base de datos. Al final, este número que con el cual van a inicializar su banco de datos puede ser cualquiera. Al final nada más consideren que ese dato no se puede almacenar como tal, puesto que va a ser la referencia de que se encuentra vacía. En mi caso, bueno, si voy a almacenar, por ejemplo, como dato dentro del banco de datos un 0, entonces a lo mejor no me conviene tomar ese valor como referencia. Podría tomar, por ejemplo, un valor negativo. Ese valor negativo puede ser -1 o cualquier otro que me haga mención o aluda a que mi banco de datos se encuentra disponible o mis localidades de memoria de mi banco están disponibles. Para ello, bueno, voy a hacer un recorrido de todos los elementos de mi arreglo partiendo desde t igual a 0 y mientras t sea menor a n y como variable de control incrementos. Y bueno, aquí lo que voy a considerar es asignar a mi arreglo D con índice T, por ejemplo, mi referencia que sea -1. Entonces -1 para mí significa que mi banco está disponible, está vacío. Esta sería mi primera función. Posteriormente viene la función para hacer el almacenamiento. Entonces aquí sería void almacenar. Y bueno, también sería mi arreglo y en este caso pues solamente necesito eso. Dentro de mi función almacenar voy a declarar una variable n para pedirle al usuario el sector de memoria donde voy a almacenar este dato. Entonces aquí con un printf voy a pedirle la localidad de memoria. Esa localidad de memoria la voy a almacenar por medio de scan en formato entero decimal en la dirección de mi variable n. Ahora bien, para el usuario, pues la primera localidad de memoria es 1 y internamente recuerden que se almacena en el sector 0, en el índice 0. Así que bueno, tendría que considerar aquí decrementar una unidad para que comience desde el primer elemento. Si el usuario ingresa 1, pues ese 1 al decrementarlo se vuelve 0.
Antes de guardar el dato, yo debo de preguntar si esa localidad de memoria está disponible. Aunque bueno, en principio se supone que todas las localidades están disponibles porque lo primero que se hace es vaciar. Pero sin embargo, conforme voy almacenando datos puede que ya no esté disponible. Así que bueno, ¿qué debo de considerar aquí? Con un if, preguntar que si el valor de D con el índice N que ingresó el usuario está disponible. Para saber si está disponible, pues bueno, puedo preguntar, por ejemplo, si es igual a menos 1. Si lo que hay ahí es igual a menos 1, quiere decir que está disponible, porque está vacía. Es mi referencia. Recuerden que este menos 1 es la referencia que yo incluí a todos los sectores de memoria y que me hace alude a que estaba disponible la localidad. Bueno, si es que está vacía, entonces aquí ahora tendría que pedirle al usuario que ingrese el dato. Entonces con un printf le voy a pedir el dato que quiero almacenar, y ese dato lo voy a almacenar por medio de scan en formato entero y asignar al sector de memoria D con índice N, y ya con eso estaría yo almacenando mi dato. En caso de que este if no se cumpla, entonces en el else le voy a marcar con otro print que la localidad de memoria está ocupada. Printf localidad ocupada. Bien, yo creo que será necesario agregar unos goto xy para ubicar los textos. Aquí vamos a poner 3,3, ponte coma. En el caso de que se pueda almacenar el dato, entonces aquí sería en 3,4, y en el caso de que no, pues aquí sería también 3,4. Bien, ya con esto estaría concluyendo la función para almacenar. Vamos a poner aquí un get, o lo podemos incluir al final del switch. Bien, entonces tengo mi función para almacenar datos. Ahora vamos a continuar con la función para eliminar. Control C, control V. Bien, copié la función para no solamente ir modificando, entonces aquí sería eliminar. En el caso de eliminar la memoria, pues también le diría al usuario que me indique la localidad de memoria que quiero almacenar, que quiero eliminar. La capturo por medio de scan y le quito un valor. Recuerden que para el usuario todo inicia desde el 1, entonces ese 1 refiere internamente al 0, por eso es que le quito 1. Ahora el asunto aquí es que no voy a preguntar si está disponible. Más bien aquí cuando se necesita eliminar un sector de memoria es preguntar si está seguro, ¿no? Si está seguro de que la desea eliminar. Entonces voy a agregar otro pin con un goto xy en la posición 3,4 y con un print preguntarle al usuario si está seguro de que desea eliminar ese sector de memoria. Entonces aquí desea eliminar, sí o no. Y ese dato lo voy a capturar en otra variable de tipo char, nombre p. Entonces aquí le voy a poner que el dato se captura por medio de get. Entonces aquí sería get punto y coma. Y bueno, mediante un if, aquí voy a preguntar si el valor de p es igual a s, al carácter s. Si es igual a s, entonces sí la voy a eliminar. Y el proceso para eliminar es más simple, porque lo único que tengo que hacer es asignarle al sector de memoria de índice n el valor de menos 1, o sea mi referencia. Al asignarle este menos 1, bueno, estaríamos sobreescribiendo el dato que tenía este sector de memoria, y bueno, la referencia de menos 1 es que está vacía. En caso, bueno, también sería conveniente con un goto xy
mostrarle al usuario que la localidad fue eliminada. Entonces aquí agregamos un printf y le decimos que el dato fue eliminado. Y en el else ya no considero nada, simplemente si se eliminó le aviso, y si no va a regresar al menú principal. Y con esto ya estaría concluyendo mi función para eliminar datos. Por último sería la de mostrar. Entonces aquí sería mostrar, y en este caso yo necesito imprimir todos los datos que se encuentran en el arreglo. Y bueno, como son 100 datos, para poderlos distribuir de manera adecuada dentro de mi ventana, voy a considerar columnas de 20 datos. Así que bueno, tomando en cuenta eso, voy a empezar a imprimir en las coordenadas X y Y iniciales. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir aquí que X inicia en 3, y que Y inicia en 1. Entonces va a empezar a imprimir aquí los datos que se encuentran en mi arreglo. Y bueno, nada más vamos a editar aquí. Sería dato 1 y el valor que tiene. Y en este caso, si yo no controlo el valor de X y de Y, sabiendo que aquí se van a imprimir 100 datos, entonces imprimiré una sola columna con 100 valores, y lo que yo quiero es imprimir columnas de 20. Así que bueno, voy a estar monitoreando el valor de Y. Con un if voy a preguntar que si el valor de Y es mayor o igual a 20, entonces que regrese a Y al valor 1, o en este caso lo más conveniente sería en 0, para volver a empezar a la posición inicial en Y en 0. Y bueno, en el caso de X pasaría a incrementarlo unas 20 unidades o 30, vamos a ponerlo 30 unidades o 25. Entonces pongo X más igual a 25. Entonces ya me desplazaría a la siguiente columna y regresaría el valor de Y. Ahora el asunto es que aquí el valor de Y se tiene que desplazar de manera paralela con respecto al valor de T. Entonces por eso es que lo voy a agregar aquí con una coma, voy a incrementar el valor de Y. Y bueno, ya con esto estaría yo imprimiendo las 4, no, en este caso serían 5 columnas de 20 para imprimir los 100 datos. Bien, esto sería todo con respecto a la función mostrar. Adicional, bueno, si ustedes no quieren ver el dato, podrían entonces utilizar, por ejemplo, un if solamente para decir si está ocupada o está disponible. Por ejemplo, aquí podría utilizar un if y preguntar si lo que hay en D con índice T es igual a -1, ¿qué quiere decir? Que la localidad está disponible. Entonces aquí podría poner print, y por ejemplo imprimiendo el índice, y decir que está disponible. Entonces aquí imprimo solamente el valor del índice del sector de memoria que está disponible. En el caso del else sería algo similar. Aquí me faltó cerrar esto, pero indicando que el sector de memoria está ocupado. Entonces aquí sería ocupado. Bien, con esto estaría ahora sí presentando mi función mostrar de una diferente forma. No expongo el dato, sino más bien lo único que digo es si está ocupada o si está disponible. Bien, ya tengo mis funciones. Ahora en la función principal main voy a considerar
el llamado a mis funciones y el desarrollo de mi menú. Consideren para esto que van a ser 100 datos. El valor de n no lo voy a utilizar. Y bueno, en vez de utilizar mi repetidor eventual, voy a hacer uso de mi while infinito. También puedo utilizar mi repetidor eventual, pero bueno, vamos a utilizar el repetidor eventual. El asunto que en este caso lo voy a dejar de manera infinita agregando un 1. Y si es el caso, no voy a utilizar, más bien sí lo voy a utilizar como parte de mi menú, esta variable char p. Bien, pues comenzamos con el desarrollo del menú. Y bueno, vienen los primeros printf. Voy a poner las opciones. Número 1, que es almacenar. Con un goto xy voy a ubicar el texto en la coordenada 3,1 3,3. Vamos a comenzar desde ahí. Copio el código y lo hago para las demás opciones. Aquí sería eliminar. Vamos a ubicarlo en la posición 4. Aquí sería mostrar en la posición 5. Y por último la otra sería salir. Y bueno, vamos a proporcionar los valores 2, 3 y 4. Bien, si vamos a considerar esto como mi menú, entonces en la condicional del while preguntaría yo si el valor de p es diferente del carácter 4 para generar la salida. Bien, ya tengo el menú y bueno, mediante la función get voy a capturar el dato que me va a proporcionar el usuario y almacenarlo en este caso en p. Entonces sería get asignar a p el valor que me retorna la función get. Continuamos con switch del valor que tiene p. Y bueno, ya dentro de la estructura switch generamos los case. Si oprime el carácter 1, lo que voy a hacer es mandar a llamar mi función almacenar y le mando el arreglo datos. Después rompo la estructura con un break y continúo con los demás casos. Entonces voy a copiar y pegar estas líneas para los demás casos. Aquí se oprime 2, aquí se oprime 3. En el caso del 4 ya no es necesario porque ya está considerado en la condicional del while. Entonces aquí hacemos un llamado a eliminar. Aquí hacemos un llamado a la función mostrar. Y bueno, aquí habría que considerar en esta otra parte otro get para detener el programa y poder mostrar lo que se encuentra en cada uno de los eventos que ocurren en las funciones almacenar, eliminar y mostrar. Adicional, consideren que hay que limpiar pantalla y que antes de entrar al menú tengo que hacer un llamado a mi función vaciar para entregar mi base de datos vacía. Una vez que sea vacía, todo lo demás está dentro de mi estructura do while. Entonces aquí vacío los datos y ya con eso estaría yo concluyendo el llamado de mis funciones y operando a través de un menú. Vamos a la ejecución del programa y a verificar que esté operando de manera correcta. Aquí voy a cambiar a la posición 6. Bien, aquí tengo un error, hay que quitarle este corchete cuadrado. Y en el caso de la función vacío, recuerden que aquí hay que incorporar el número de elementos porque esta función incorpora dos parámetros, el del arreglo y el número de elementos que quiero vaciar. Que bien pude haber dejado esto fijo a 100
así en datos y quitar esta variable. Pero bueno, ya lo implementé de esta manera. Ahora vamos a considerar también que en cada uno de estos eventos limpiar pantalla. Entonces aquí, para que no se traslape el menú con cada una de las opciones que tenemos en nuestras funciones. Y bueno, creo que sería lo único que tendría que tomar en cuenta. Vamos a ejecutar ahora sí nuestro programa y ver cómo está operando. Bien, ya aquí en la ejecución de nuestro programa tenemos nuestras opciones y bueno, uno de los primeros opciones que voy a comprobar sería la número 3 para mostrar los datos. Y bueno, se supone que en principio todos los sectores de memoria están disponibles. Véanlos ustedes. Aquí están nuestras columnas que yo les había mostrado, cómo imprimir nuestras 5 columnas de 20 elementos cada una de ellas. Y bueno, vamos a regresar al menú principal y comenzamos con el almacenamiento. Oprimimos la opción número 1. ¿Qué localidad de memoria voy a seleccionar? Por ejemplo, vamos a ponerle la 2. El dato que voy a almacenar ahí es un 100. Entonces ya se almacenó el dato y regresa al menú principal y nuevamente vamos a mostrar la información de nuestro banco. Y ustedes observen, en el sector de memoria número 2 ya dice que está ocupado. Vamos a regresar nuevamente al menú y otra vez a seleccionar el sector de memoria 2. En este caso tendría que decir que ya está ocupada, localidad ocupada. Entonces ya no me permite almacenar esta información porque el sector ya está ocupado. Vamos a almacenar otro dato, por ejemplo en la localidad, no sé, 45. El dato que sea un 215. Bien, comprobamos con el número 3 para mostrar los sectores de memoria y efectivamente ya el 45 está ocupado. Si quiero almacenar nuevamente en el sector de memoria 45, ahora me va a decir que está ocupada. Bien, vamos a eliminar un sector de memoria con la opción número 2. Nos pide el número de localidad que quiero eliminar. Vamos a eliminar la número 2. Y bueno, aquí me pregunta si deseo eliminar. Le digo que sí. Y ya dice que el dato fue eliminado. Así que bueno, si vuelvo a la opción número 3, tendré que ver que efectivamente ya está disponible. Y ustedes lo pueden comprobar aquí. Vamos a eliminar el sector de memoria 45. Opción número 2. Localidad 45. Dice que si deseo eliminar, le digo que sí, y ya dice que mi dato fue eliminado. Nuevamente volvemos a la opción número 3 y verificamos que efectivamente esté disponible. Bien, con esto yo estaría concluyendo mi ejercicio número 10 y con ello el problemario que se me pide para el uso de un arreglo unidimensional. Bien, ustedes continúen con las siguientes actividades, modificando y agregando los nuevos elementos para que desarrollen los ejercicios que se les solicita en su problemario de tarea. Bien, los dejo con este último video. Voy a cerrar mi aplicación y concluir con los ejercicios que se propusieron para el uso de los arreglos unidimensionales.